Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa tan importante como parte o en el marco de la exposición de Jimena Schlepfer, Transitar el Desierto. Estamos teniendo iniciando una mesa con invitadas muy especiales, específicamente para hablar de la obra de Jimena, sobre toda la parte de su proceso creativo, sobre todo por la parte conceptual, y vamos a hacer un pequeño viaje también a la parte desde el naturalismo y la biología hasta la historia del arte y la propia producción de Jimena. Así que le quiero dar las gracias a Andrea y a René, obviamente también a Jimena, y vamos a comenzar esta mesa. Yo soy Roberto Barajas, voy a moderar la mesa y pues bueno, me voy a permitir iniciarla con la participación de René. ¿Me permite, René? Voy a leer su semblanza para que conozcamos también su trabajo. René González Montagut obtuvo su licenciatura en Biología en 1990 en Occidental College y su doctorado en 1996 en la Universidad de Harvard, tras recibir la beca de mejora de tesis doctorales de la Fundación Nacional para la Ciencia. En 1997 se incorporó al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza como directora del Fondo para Áreas Protegidas. A partir de 1998, el FAM, un patrimonio establecido por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, comenzó a canalizar rendimientos anuales a 10 áreas protegidas. Actualmente, 95 áreas protegidas federales reciben apoyo de este fondo. En 2004, René asume la dirección de conservación del FMCN. Bajo su liderazgo, la organización firmó un tercer donativo para el manejo integral de cuencas hidrográficas costeras, la mayor inversión en México, reconocida como la mejor práctica del FMAM y el Banco Mundial. También encabezó la acreditación del FMCN ante el Fondo Verde para el Clima, convirtiéndose en la primera entidad de acceso directo en México. En 2020 es nombrada directora general del FMCN y en 2021 se aprobó el primer proyecto para México presentado por la institución. Muchas gracias, René. Un gusto estar Bienvenida. aquí. Gracias. Pues bueno, estamos aquí celebrando los desiertos y realmente aquí la exposición de Jimena es una oda a la vida, y la verdad es que los desiertos esos son. Los desiertos es donde encontramos las expresiones de vida más extremas. México tiene la gran característica de tener una latitud donde se encuentran una de las partes más secas del planeta, porque por cuestiones geográficas del planeta, los 30 grados de latitud norte y latitud sur siempre son muy secos. La atmósfera lo que hace es levantar toda la humedad y cae hasta los 60 grados, entonces los 30 grados quedan ahí un poco desolados, pero es ahí donde la vida, porque había un gran ecólogo que se llama Dobzhansky que decía, la vida realmente odia el vacío. Y entonces encontramos estas expresiones de vida. Los cuadros de Jimena muestran eso, muestran este entretejer de la vida con las condiciones más extremas. Tenemos plantas que han desarrollado todo tipo de adaptaciones después de millones de años para poder salir adelante, captando muy poca agua en esos pocos días donde cae la lluvia. Y tenemos en México el centro de origen de las cactáceas de todo el planeta. Ahora sí que las cactáceas nacen y comienzan a diversificarse en todo lo que fue, pues sobre todo el Valle de Tehuacán y estas áreas tan importantes. En el norte de México tenemos especies que no ocurren en ningún otro lado del planeta. México, solo con 1.4% de la superficie del planeta, tiene el 12% de la biodiversidad. Y en desiertos nos pintamos solos. Y ahí quien pinta mejor a los desiertos es Jimena. Jimena me sorprendió desde un inicio porque sus cuadros realmente muestran a México, muestran la vida de estos ecosistemas tan extremos y entretejen con esta característica tan única de Jimena de utilizar pues la tela y la pintura al mismo tiempo junto con la cerámica. De ahí pues fue muy interesante ver cómo estaba dispuesta a ir a donde fuera para pintar este desierto, ¿no? Y justo va
a la Reserva de la Biosfera de Tehuacán, Cuicatlán, donde pues pinta un mural con toda la gente de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas que quedaron fascinados y encantados con Jimena. Dijeron, bueno, aquí alguien está dando a ver lo que tenemos. Ahí tenemos el Jardín Botánico de Lía Bravo, una de las primeras botánicas mujeres en México, y ahí tenemos pues, si no han ido, vayan, porque hay unas patas de elefante, ¿verdad, Jimena? Que sí, son absolutamente increíbles. Sí, sí, sí. Y bueno, no contenta con ello, va a otra área protegida, va a la Reserva de la Biosfera de Vizcaíno, que para muchos biólogos es realmente una maravilla. Y ahí, ahora sí que en el extremo norte de Baja California Sur, se encuentra Ojo de Liebre, donde llega el 90%, Ojo de Liebre, San Ignacio, y también Bahía Magdalena, tenemos ahí que llega el 90% de las ballenas grises, y las ballenas grises son mexicanas. Y tenemos este gran contraste, ¿verdad? De un mar pues muy rico de vida por la corriente de Humboldt, que siempre permite que haya estas agua fría que emerge y alimenta, y al mismo tiempo una parte muy cálida que es la parte terrestre. Y ahí es donde también pues, pueden encontrar ustedes pues, una cantidad de biznagas y de la famosa cholla, que a los biólogos siempre se nos pegan las botas, ¿no? Porque tiene muchas espinas, y bueno, una cantidad de expresiones de vida fantásticas, ¿no? Reptiles, que son, aparte de los desiertos, somos el segundo país de más reptiles del planeta. Entonces realmente los desiertos son un tesoro de donde aprendemos cómo se puede ahora sí que enfrentar la vida en sus más extremos condiciones. Los desiertos están en peligro, y están en peligro por cambio climático. Entonces estamos viendo en el norte de México que se están volviendo todavía más secos. En Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza estamos trabajando con las áreas protegidas, desde luego, y más allá de las áreas protegidas, con modelos hidrográficos para ver cómo se puede hacer mejor utilización del agua, y también qué especies nos ayudan para enfrentar esto. Por ejemplo, los bisontes, de los cuales hay un rancho El Uno, que tiene Fondo Mexicano. Ya tenemos 500 bisontes ahí. Entonces lo que hacen es que al pisar van abriendo la tierra, y eso permite que las especies nativas se vayan estableciendo, y también con las heces dan vida a los escarabajos coprófagos, que lo que hacen es enterrar el estiércol, y entonces tenemos todo el ciclo de la vida. Entonces el desierto chihuahuense, los perritos de la pradera, el águila real, dependen de todas estas especies. Todo está unido, y eso es lo que vemos también en los cuadros de Jimena, toda esta unión de vida y medio ambiente. Muchas gracias. Gracias a ti, Jimena. Muchas gracias, René. Sabes que estás hablando desde un lenguaje muy académico y biológico, y a mí me remites a la imaginación. La verdad es que la fascinación por imaginar esos espacios, esos ecosistemas a partir de las condiciones climáticas, de las temperaturas, generas como un imaginario que de alguna manera nos hace pensar en esa parte tan increíble que no es más que la naturaleza y la vida reproduciéndose, y de alguna manera buscando la manera de sostenerse, ¿no? Ante los diferentes problemas, ya sea el problema climático o las mismas condiciones territoriales. Muchas gracias. Me gustaría darle la palabra ahora a Andrea, antes de que nos centremos en una discusión, una plática un poco más enfocada entre los cuatro a partir de la obra de Jimena. Y bueno, voy a permitirme leer la semblanza de Andrea Valencia Aranda. Es escritora, historiadora de arte y curadora. Estudió un máster en práctica curatorial en la School of Visual Arts de Nueva York e historia del arte en Casalam, en la Ciudad de México. Su práctica está enfocada en el cruce del arte y el medio ambiente, por lo que fundó recientemente el Canario de la Mina, un proyecto de investigación curatorial de largo aliento que estudia prácticas artísticas multidisciplinarias en el cruce con el interés en el cambio climático, la crisis de biodiversidad y la acción climática. Ha trabajado en diversas instituciones culturales como subdirectora y curadora asociada en el Museo Tamayo 2020-2024, como coordinadora de la retrospectiva Veruá de Cecilia Vicuña. De Cecilia Vicuña, ¿pero ves? Virtual Fracaso Iluminado.
organizado por el Kunstinstitut Meli en Rotterdam, Ciudad de México, Madrid y Bogotá. Como coordinadora del Pabellón de México en la Bienal de Arte de Venecia en 2017 con Carlos A. Morales y como asistente curatorial en el Museo Nacional de Arte del 2009 al 2013. Ha curado exposiciones como Las paradojas del internacionalismo, Cultivar, homenaje a Carla Stelfer, Nan Goldin, el Museo Tamayo y la Caja Mágica, todas en el Museo Tamayo de la Ciudad de México. Ha escrito para diversos catálogos, entre ellos Encuentros entre Cuerpos, Derivas al Sur, para el libro Azoico de Cristina Salineros, y editó el libro Tu imagen se borrará pero nunca se llevará el viento, del artista Isaac Olvera. Actualmente se encuentra trabajando en la exposición Una temporada plana de Julia Rometti en la Tallera de Cuernavaca. Muchas gracias, Andrea. No, al contrario, gracias a ti, Roberto, gracias, Jimena, por la invitación, y es un gusto compartir la mesa contigo, René. Para mí es muy importante como curadora pensar en el momento en el que estamos hoy, en el momento de las transiciones planetarias en las que nos encontramos. Y pues hay una serie de artistas que están respondiendo a todas estas crisis, y para mí es muy importante que las instituciones culturales un poco como que tomemos muy en serio estas prácticas artísticas, porque nos están avisando de cosas, ¿no? El artista, creo que es lo decía filósofo de la comunicación, McLuhan, es como una antena que está percibiendo cosas antes que los demás. Son antenas de sensibilidad, y en ese sentido las prácticas como la de Jimena son muy relevantes, porque son personas que hay una gran tradición del paisaje, en este caso, desde los artistas viajeros del siglo XIX, que están realmente observando y documentando un poco el paisaje. Ahora, es muy relevante también decir que como artista no es su trabajo hacer una documentación realista de lo que está pasando, sino incluir su subjetividad como un elemento a considerar. Y creo que en este momento ir y enfocarse en el desierto pues es algo muy significativo, muy simbólico en términos de, por ejemplo, la temática de la extinción. ¿Por qué? Pues porque, como comentaba René, es un espacio pues que ha resistido de una manera pues muy potente la extinción de la vida, ¿no? Me encantó la frase que dijiste de la vida odia el vacío. Sí, yo también. Y digamos que en este momento pues estamos pensando en cómo evitar ese vacío, ¿no? O en cómo resistir ese vacío. Y algo que también me parece muy particular es que, no sé si han escuchado un poco de esta teoría de que de las civilizaciones antiguas pues hay narraciones sobre cómo va a ser el futuro, ¿no? Mitologías de cómo va a ser el futuro. En el caso de los mexicas pues estaban las ideas del nuevo sol y así las diferentes tradiciones, pero parece ser que esas tradiciones que narraban mitologías ya llegaron un poco a su fin y ya no tenemos el futuro de qué va a pasar. O sea, estas predicciones un poco ya se terminaron, las predicciones mayas, las predicciones esas de las culturas antiguas han terminado. Y en ese sentido me parece muy relevante el trabajo de los artistas inventando nuevas mitologías. Y no es que sean una invención, en este caso de Jimena, sino que es una recolección de saberes, una recolección de narraciones que están sucediendo. Entonces me platicaba Jimena que algunos de las figuras que vemos, ¿no? Porque digo aquí el ejemplo que tenemos atrás, para no equivocarme, es Las apariciones de Mezcalito, pues es una obra muy reveladora respecto al resto de la exposición. Y
bueno, pues vemos que tiene un trabajo muy figurativo, que apela como a cierta calidad onírica, donde las plantas están animadas, pero esta en particular hace referencia a un mito que, en el que Mayahuel se convierte en planta para vivir un amor con Quetzalcóatl. Y entonces aquí mejor tú dinos, René, ¿cuál es el nombre científico? Un agave, de los agaves están pues un poco viviendo su amor a modo de planta, sí, ¿no? Exacto. Entonces creo que también hay un entendimiento de qué es la sensibilidad de otros seres, a la vez que se están narrando nuevas mitologías. Y creo que para mí algo muy particular de la obra de Ximena es la manera en la que está tejiendo el lienzo con otro lienzo pintado, ¿no? En varias de las pinturas que están en la exposición, estas intervenciones del lienzo, para empezar, tienen como una naturaleza completamente distinta a la que está sucediendo en la pintura, ¿no? A veces me parece que son presencias, a veces platicaba con Ximena que son como portales, como el desierto como un lugar pues lleno de cierto misticismo, ¿no? Que también probablemente tiene que ver con esta resistencia de la vida, ¿no? Pero también pienso en cómo el tejer es una manera de hablar de dos temporalidades que está poniendo Ximena en un solo lugar, ¿no? Que está como la temporalidad de la pintura y el tejido irrumpe y nos muestra como otra temporalidad que es casi monocromática, ¿no? Sí. Entonces eso me llama mucho la atención porque son como casi resplandeceres dentro de la pintura, y como una especie de lenguaje mitológico que no podemos completamente entender, ¿no? En una de las pinturas que está en la exposición, que se llama Biznaga, también platicábamos que bueno, ¿sí es Biznaga? Sí. ¿Es un cactus? Sí, perdón. Está aquí al lado, ¿no? Sí, perdón, es más que también aparece como caligrafía, ¿no? Pero como caligrafía, como presencia, como portal, finalmente hay como una reminiscencia de un lenguaje que no nos pertenece, pero que queremos descifrar, ¿no? Y creo que con la naturaleza es un poco así. Estamos en un momento de tratar de entender una sensibilidad no humana que nos es muy importante en un momento de pues estas transiciones que están afectando pues todo el planeta, ¿no? Entonces, bueno, felicidades, Ximena. Muchas gracias por esta exposición, y creo que sí es bien importante seguir el trabajo porque pues finalmente hay un trabajo también de conservación, aunque sea de lo artístico o de luchar por estos espacios, aunque sea desde la subjetividad y la sensibilidad, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pues en ese sentido, por eso una parte importante de este proyecto que no está aquí presente es la parte que trabajo gracias a René en colaboración con la CONAMP. Bueno, así ha sido hasta ahorita con la CONAMP, no que tengan que ser a fuerzas, pero la CONAMP es la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, que suelen estar a cargo de las reservas en el país, y entonces yo solo he podido ir a 2, me encantaría poder ir a todas las que hay en nuestro país. 230, no, pues hay mucha chamba que hacer, pero bueno, hasta ahorita ha sido en la reserva de Tehuacán, Cuicatlán, en Puebla, yo porque también está al lado en Oaxaca, y ahí hice un mural en la parte justamente que mencionaba René, que es el Jardín Botánico de Elia Bravo, y recientemente fui también a la Reserva del Vizcaíno, y ahí hice otro mural, y también estos van acompañados con talleres como de pintura, que han sido también pintura mural, de hecho, con infancias y jóvenes, como un poco con la idea de reflexionar sobre estos temas, ¿no? Y también porque me interesa a mí escuchar pues cómo lo ven las personas que viven en estos territorios, porque una cosa es como lo que yo
siento y pienso viviendo en la Ciudad de México, y otra cosa es como, pues sí, cómo lo ven los niños que viven en estos lugares, ¿no? Desérticos. Entonces, bueno, pues esa parte también creo que es como muy importante, y ya se complementa con la parte de mi trabajo ya en el estudio, que es lo que estamos viendo aquí en esta exposición, ¿no? Muchas gracias a las dos. Bueno, antes de que comenzar a hablarnos un poco, gracias a Andrea, Jimena específicamente, y haciendo un poco más la conversación, me parece que también es importante presentar a nuestra artista, invitada también en el SEX, y me voy a permitir hablar de la semblanza de Jimena Tleffer. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Su obra se ha desarrollado dentro del campo del dibujo, la pintura, el tejido, la escritura y la instalación. Cuenta con diversas exposiciones individuales colectivas en México y el extranjero, destacando Cosmogonía Trilobite en el Centro Cultural Santo Domingo, Oaxaca, y Osis Lux en el Museo de los Pintores Oaxaqueños Mupo, en colectivas como Agua que Quema en el Museo Anahuacalli, en esculturas de la tierra en el Complejo Cultural Los Pinos, Ciudad de México. Ha sido seleccionada para formar parte del Sistema Nacional de Creadores 2024, así como fue becaria del FONCA para jóvenes creadores en el periodo 2006-2007, en el periodo 2011-2012 en medios alternativos, y en el año 2014 obtuvo la residencia artística en el Banff Centre de Canadá. Ha sido ganadora de las residencias OMI en Columbia County, en Nueva York, y Belmont Studio Center en el estado de Belmont, en Estados Unidos, ambas para el año 2022. Ha sido merecedora de diversas distinciones, como la seleccionada para la Bienal Julio Castillo en 2024, el premio categoría Imagen en Movimiento de la Segunda Bienal Nacional de Arte Visual Universitario de Toluca 2005, y mención honorífica en la Bienal de Arte Emergente de Monterrey en el 2006. Jimena, muchas gracias por el espacio, por la discusión y por las invitadas, que personalmente me siento muy halagado de ser el tercero moderando esta mesa, porque me parece que es muy importante llevar tu tema y tu propia obra de la ciencia y la biología a los campos de reflexión dentro de la historia del arte, dentro de la curaduría y en el campo de la producción artística, porque me parece que hay un diálogo muy interesante. René quizá nos podrá hablar un poco más a Andrea y a mí, que estamos más del lado contrario, pero a ti, dentro de la parte de la producción, me gustaría preguntarte un poco sobre esta serie, sobre este proyecto tan reciente, y que me parece, estábamos platicando Andrea y yo hace un momento, que sigue creciendo, que está desarrollándose. Hay algo que se está gestando activamente en tu estudio. Me atrevo a decir que es un proyecto que sigue vivo y que es muy importante. Así que, pues, puedes hablarnos un poco de esta serie, Transitar el Desierto. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Roberto, y bueno, muchas gracias a las dos por tan bonitas palabras, y me fue muy lindo escucharlas hablar. Pues nada, en general creo que a mí siempre me ha interesado como hablar sobre la naturaleza, es como una de mis grandes pasiones. Si yo no me hubiera dedicado a las artes, pues hubiera sido bióloga probablemente. No fue así, pero bueno, siempre estuvo como mucho este interés, pero bueno, también hay otra parte de mí que está fascinada por toda la cuestión más como de la mitología y la fantasía, y como también la manera de cómo entendían las culturas antiguas su relación con la naturaleza, ¿no? Y desde ese sentir, yo creo que había como una conexión muy espiritual y muy cercana, donde probablemente el humano no estaba visto como algo que estaba como por encima de todo, gobernando todo lo demás, ¿no? Sino había como un equilibrio así como, pues sí, un equilibrio real entre todas las especies vivas, y cómo se entendía esta relación compleja. Y por eso me interesa tanto. Y entonces, como que pensando en lo que decías, Andrea, pues sí, creo que está como este interés de reinterpretar y reinventar nuevas maneras de
pues sí, de crear como una cosmovisión y un entender de la naturaleza desde esta parte como más espiritual y mágica que se ha perdido totalmente y que yo creo que sí debería de existir, ¿no? Entonces eso siempre ha sido como lo que me mueve a mí a la hora de pintar. Y bueno, hay una fascinación por mi parte casi obsesiva sobre el mito del origen de la vida específicamente. Y sí, la vida primigenia y el mar y los primeros seres vivos, y durante muchos años como que toda mi obra tenía que ver con esta cuestión. Y pues de manera muy natural una cosa fue llevando a la otra y acabé de repente pensando mucho en los desiertos, ¿no? Como del mar al desierto, que en realidad pues tiene como una lógica porque muchos desiertos fueron mar primero, ¿no? Que es el caso de hecho de la zona de Tehuacán en Puebla, ¿no? Que es hasta fósiles podemos encontrar, fósiles marinos y demás. Entonces así fue como llegué un poco así de manera muy orgánica y natural a querer abordar estos como paisajes que me parecen tan alucinantes, porque también tienen esta cuestión muy mística, porque pues son espacios donde el horizonte es como vasto y no hay fin, ¿no? Y creo que esa sensación de estar ante esa vastedad tan impresionante es lo que genera como toda esta mística tan especial que hay alrededor de estos lugares. Y bueno, pues el 50% del territorio son áreas semidesérticas, entonces pues sí, creo que de repente se nos olvida cuando vivimos en la ciudad que hay todo un mundo y toda una parte de la población mexicana que vive en estos territorios y que es su realidad cotidiana, ¿no? Entonces eso también como que me interesa mucho. Y pues nada, yo llevaba mucho tiempo dibujando sobre papel y el papel siempre fue mi medio, no solo de dibujo, sino como un material como para abordarlo, incluso como material escultórico, ¿no? Entonces yo hice muchas cosas con papel, desde papel maché hasta recortes como tipo papel picado, instalaciones con papel, y lo bordé con hilo y luego lo empecé a cortar y lo empecé a tejer como petate, y luego, como siempre fue el dibujo mi medio, empecé a combinar el tejido con el dibujo, y una cosa a la otra también fue llevando a que dijera, bueno, ¿por qué no experimentar con tela? Pues porque eso me permite como meterle mucho más color, porque en algún punto mi sensación era como quiero ver cómo juegan estos dos lenguajes que son tan diferentes. El que es muy figurativo, que ese siempre ha sido como mi manera de pintar y dibujar, y el lenguaje del tejido, que es como una cosa más matemática, más abstracta, incluso simétrica, ¿no? Entonces, pues sí, sentí que la pintura era el medio perfecto como para ver cómo se fundían estas dos y ver si podía suceder que incluso ya no se reconociera una de la otra, ¿no? Entonces así fue como empecé a experimentar con la pintura, eso como para hablar de la parte técnica, pero siempre teniendo en cuenta que mi tema era como quiero hablar del desierto y sobre todo lo que me puede ofrecer empaparme de este tema, ¿no? Porque pues lo puedes abordar desde 1000 lugares y bueno, el paisaje sí es algo que me interesa mucho. Justo apenas fui a una plática muy interesante que quisiera mencionar aquí, porque hay una exposición padrísima que ya va a terminar de José María Velasco en el Museo Caluz, y justo hubo una plática sobre qué significa el paisaje, ¿no? Pensando en José María Velasco, que en ese momento pues fue quien, a través de sus pinturas del paisaje mexicano, como que le dio una identidad al país, ¿no? No se trata de, para nada ya no es lo mismo lo que estamos haciendo hoy en día los que usamos y abordamos esta cuestión del paisaje, pero sí siento que hay una cosa ahí interesante del paisaje, porque el paisaje pues nos da, pues nos reflejamos en él, es como un espejo, ¿no? Entonces, pues sí hay algo ahí que siento que pues sí nos toca comunicar de alguna manera, y para mí es el paisaje, llámese un paisaje medio
ficticio, onírico, místico, pero pues está reflejando una parte de la realidad que yo estoy ahí captando. Eso es lo que puedo decir por el momento. Muchas gracias, Jimena. Pues muchas gracias a las tres. Me encantaría quizá lanzar algunos comentarios, algunas preguntas a partir de sus aportaciones que fueron muy fructíferas para repensar la exposición. Además, a partir de estar en estas salas con las obras específicamente y el trabajo más reciente que, como lo dije hace un momento, se está produciendo en la mente y en el estudio de Jimena. Quiero detenerme en una reflexión que hizo Andrea primeramente, en algo de hablar de la subjetividad como una aportación artística y ligarlo un poco con algo de lo que dijiste, René, también, como pensar otra vida o pensar la otra vida, ¿no? Pareciera que hay dos momentos muy interesantes que quieren cada una de las dos desde su propia disciplina, especialidad, nos pueden compartir algo, pero puntualmente yo también pienso a Jimena como siendo la artista y posicionándote como en un primer plano dentro de un desierto, Jimena, que además todo lo que te tiene que detonar en un solo instante para poder generar un proyecto, no solamente la obra física como pintura o como dibujo, sino toda la atmósfera que tiene que representar y directamente afectarte a ti, ¿no? Para poderte enamorar de alguna manera de un proyecto de este tipo, ¿no? Y pensaba en la importancia que tiene la observación. Instalarte en un espacio, viajar a los lugares, porque pues puedes ver documentales, puedes ver fotografías, puedes leer los libros. O sea, esto que decías de José María Velasco es muy interesante, porque pues en la época en la que él estaba pintando, que él estaba dibujando, pues estaba muy en boga también la ilustración científica. Él mismo se insertó a este mundo, porque además no era tan factible ni tan sencillo obtener los libros con fotografías todavía a finales del siglo XIX, y bueno, este ámbito artístico o ese carácter artístico que tenía la ilustración científica, pues en realidad los artistas o los que hacían los libros de ciencias naturales a partir de la observación, pues eran grandes artísticas, pero con estos tintes de importancia científica, ¿no? Tenían un enfoque bastante serio sobre ello, ¿no? No digo que el artista lo haya ido perdiendo, pero era una disciplina muy apegada hacia la ciencia. Pero en tu contexto la observación tiene esa misma importancia, porque nos remite a hacer pensar no solamente a curadoras, a académicos, a teóricos o a biólogas en problemáticas contemporáneas y actuales, sino que tú misma nos generas preguntas o aportaciones a nuestra propia disciplina de trabajo. Pensaba la observación como un estado de reflexión que detona una comprensión muy específica en un ambiente o un problema desde tu propio bagaje conceptual, el creativo, desde el arte, pero hablar de esta resistencia al hablar de una vida en condiciones extremas, ¿no? Cuando te paraste estando dentro de ese escenario en primer plano, como observadora primeramente y después como artista, ¿cómo pensaste esta idea de la resistencia a la extinción? Porque finalmente los desiertos son eso, ¿no? Están cumpliendo un papel muy importante de resistencia a la extinción, y es algo interesante ligado a lo que decía René, como la otra vida, no tal como la conocemos y muy posiblemente, seguramente como empezó, pero es como un retorno muy interesante de ahora pensar cómo parece que se está acabando, pero ¿será que al final no se va a acabar? Porque tiene una resistencia muy, muy importante, y nosotros nos seguimos preocupando porque hay que hacer lo posible para que no desaparezcan estos ecosistemas, ¿no? Como artista, ¿cómo te instalas ahí? Como artista observadora. Y pues igual después nos puedes compartir algo de la subjetividad y desde la parte de la biología, René, ¿cómo lo ven desde estos dos lugares? Bueno, a ver si entendí bien tu pregunta, pero, o sea, ¿cómo fue que me paré ahí? ¿Cómo me envolvió esto? Y dije, de aquí soy, yo voy a estar haciendo esto los próximos años.
Pues de entrada, porque yo crecí en Oaxaca, que ya es una zona, por lo menos los valles centrales, pues ya son como bastante semiáridos, entonces siempre estuve rodeada de cactáceas, y me acuerdo haber ido de chica a Cuicatlán, precisamente, que es la parte de la reserva, pero del lado de Oaxaca, con mis papás, y quedar muy impresionada de lo hermosos que son, pero también lo generosos que son, porque así como que en un primer acercamiento pareciera que es como que es muy seco y hay pura tierra y como que no hay nada, pero en realidad no es así, ¿no? Y como que de repente todas estas cactáceas pueden de repente, en cuestión de nada, como decía René, con un poquito de agua que les toque, de repente dar todos estos frutos y estas flores increíbles que ninguna otra planta da. O sea, las flores que dan las cactáceas son impresionantemente bellas, ¿no? Y complejas, y bueno, y además en estas zonas pues la gente lo aprovecha y come todas estas flores y los frutos también, y no sé, como que eso siempre me marcó muchísimo, ¿no? Como algo que parece tan agreste, y pues sí, de hecho que sí puede ser así como hasta incluso agresivo, ¿no? Porque sí, son plantas que tienen como todo un sistema de defensa para que no se las coman, ¿no? Picos por todos lados. También recuerdo mucho haber sido fan de todos estos libros de Carlos Castañeda cuando era yo adolescente, y que siempre me vienen a la mente ahora pintando, que va a sonar así a que hippie, pero pues sí, me encantaba leerlos, y me acuerdo mucho de las enseñanzas de Don Juan, de una parte donde estaba Carlos Castañeda, bueno, pues en el viaje ahí con el peyote o el jicuri, y caminando por el desierto en Real de 14, pero de noche, ¿no? Y que como que Don Juan le decía, bueno, aquí la onda es que si el desierto te acepta y te quiere, pues tú te tienes que lanzar y caminar con poder, ¿no? Y entonces caminar con poder era ir como tan conectado con tu entorno y con el desierto en sí mismo, que sin ver podías ir caminando sin espinarte, sin pisar un alacrán, sin pues todos estos peligros que hay cuando estás en uno de estos ecosistemas, ¿no? Entonces pues nada, son cositas que siempre se me fueron quedando ahí, que yo creo que todos trabajamos con cosas que nos quedan fascinando desde la infancia, ¿no? Y de repente un día afloran, y pues desde ahí surge esto. Muy interesante, porque además entonces de alguna manera hablamos de que tu obra incluye de alguna manera tiene inserta un contexto de memoria, de infancia, ¿no? De interés personal desde una infancia bastante temprana, ¿no? No sé de qué edad estábamos hablando cuando ibas con tus papás en Oaxaca. Uy, pues como a los 10 años, sí, de niña. Bueno, no hace tanto. Hace poquito. Y desde la perspectiva de la biología, René, al contrario, ¿cómo vemos estos desiertos? A mí me parece muy interesante, y esa pregunta ahora se la hago a Andrea también cuando hablabas de los portales. ¿Qué pasa con esto que tuve representado en el cuadro, que tienes muchísimos años de estudio sobre estos ecosistemas, pero que ves una síntesis de representación de estos espacios con la obra de Jimena? ¿Qué detona esta parte artística en el contexto científico y biológico? Pues como bióloga, y también habiendo dedicado 30 años de mi vida a la conservación de los recursos naturales, cuando veo obras como la que tenemos aquí enfrente, a mí me habla porque es esta planta que quiere seguir ahí, que quiere seguir mostrando lo que es, donde el agua es una parte fundamental, ¿verdad? Y parece hasta un poquito como pidiendo auxilio. Y creo que, como bióloga estudio biología porque me encanta la vida, y creo que no hay nada mejor que dedicar la vida a justo ver qué es la vida. Y estamos encontrando muchas cosas, sobre todo en plantas. Hay ahora una revolución en la botánica que nos está abriendo los ojos a cosas que ni siquiera sospechábamos. Por ejemplo, hay un libro que se llama The Light Eaters, es de las que comen luz, y las que comen luz son las plantas. Y ahí Zoe Schlanger, que es una periodista de New York Times, ella comenzó a escribir sobre cambio climático,
pero comenzó a deprimirse y entonces en sus horas de almuerzo lo que leía era artículos científicos de botánica. Y comienza a vincular, porque los periodistas, los artistas, quizá nos especializamos en cosas distintas, pero cuando comienzas a hacer las conexiones, surgen cosas nuevas. Entonces ella comienza a detectar que están encontrando que las plantas se comunican entre ellas. Y en esa comunicación hace que, por ejemplo, se preparen cuando viene un herbívoro y las plantas son fábricas de diferentes sustancias químicas. Entonces pueden avisar a la siguiente planta para que se prepare. Y para mí lo que sí fue impresionante es una planta en el sur de Chile, todavía no sabemos, es todo un enigma, pero copia a la planta que está al lado. Entonces comienza con 2 hojitas y si la de al lado tiene 5, la copia. Si tiene una rama, la copia. Y ya sabemos que son distintas porque hay estudios de DNA. ¿Cómo lo hace? No tiene ojos, no sabemos cómo lo hace. Entonces ahora hay una serie de estudios. Tuve la gran oportunidad de estar precisamente en el sur de Chile hace un año y ver eso. Claro. Y es que cuando sales al territorio comienzas a encontrar cosas que son maravillosas. 4 ciénegas en México, esos desiertos que, como dice Jimena, eran mares antes, ahí es donde surge la vida. Tenemos los estromatolitos ahí. Es algo simplemente fascinante. Tenemos pozas en medio del desierto con unos azules que invitan a toda la imaginación, ¿verdad? Y como decía uno de mis profesores, si lo puedes imaginar, seguro existe. Y yo creo que en un mundo cada vez más urbanizado necesitamos ir a esos paisajes. Después de la pandemia hemos visto que en las áreas protegidas del centro de México la visitación incrementó un 200%. Y hablaba yo con un director de cine y me decía, no te preocupes, René, la gente va a regresar a la naturaleza. Me decía Simón Broch. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque la inteligencia artificial ya no sabemos lo que estamos viendo. Entonces queremos ir a ver, queremos ir a tocar o escuchar o leer, ¿no? Y eso es salir al campo. Y es cuando realmente nos conectamos, porque finalmente estamos todos conectados. Qué interesante, René. Y hasta suena muy poética la percepción. Nos ayuda a sentir. Es muy interesante porque parece que siempre estás muy apegada en la ciencia y la biología, y no sé, pero detonas una parte muy reflexiva y imaginativa, ¿no? Muy interesante. Y me haces pensar en un término con el que me gustaría pasar con Andrea a propósito de esta parte de la subjetividad, la anomalía, ¿no? Esta parte de buscar la vida o encontrar la vida en la anomalía, en aquello que no es normal para nosotros. Y la verdad es que es una de las palabras que más me chocan en la vida, la normalidad, o hablar de la normalidad. Cuando entramos en la pandemia dijimos, es que vamos a vivir una nueva normalidad. Pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántas había? ¿Cuántas no hay? ¿No? ¿Sabes? Entonces, pensar esa parte de la resistencia y de la existencia misma desde la anomalía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que trabajamos con artistas, no sé, Andrea, ¿cómo ves esta parte en donde el artista con esta tendencia científica, con esta preocupación, obviamente, porque es una preocupación por retratar una problemática, que es una parte también importante de aportación, Jimena, pero también hablas con esta carga de memoria y por supuesto con este contexto histórico formativo de la mitología, de toda esta parte de la carga ancestral, y al mismo tiempo le metes la parte técnica. De alguna manera vemos portales, por ejemplo, las dos piezas que están allá, ¿te recuerdas que las quisimos poner juntas como para que hicieran un diálogo visual, pero también museográfico, estético, porque ahí hay algo que nos están diciendo, nos parecía juntos. Andrea, como curadora, como analítica del espacio, la museografía y de la obra de Jimena, ¿cómo ves esas anomalías, esas anormalidades que por otro lado dan fruto a una nueva relectura de espacios y de ecosistemas en riesgo como los desiertos? Bueno, yo creo que la palabra normalidad en realidad es una palabra muy peligrosa y creo que habla mucho de la normatividad, ¿no? De lo que es normativo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de género, pues ¿qué es normativo, no? Y si hablamos de una práctica artística, pues en realidad pensamos, o sea, como que yo tengo una imagen muy visual en la que
la normalidad pareciera ser un espacio muy grande donde entran casi todos y lo anormal es lo que está afuera, pero es una línea muy delgada y si te sales ya eres, pues ya no estás en la normalidad, ¿no? Entonces yo lo pienso como la normalidad como normatividad. Y bueno, yo creo que hay un montón de prácticas, no sé si estoy respondiendo tu pregunta, no sé si te refieres a las anomalías en una práctica artística. Sí. Pues yo justamente te diría pues que en el arte lo que más nos podría hacer daño es la normatividad y pensar que hay solo un tipo de arte, un solo tipo de práctica, hay una gran diversidad, y creo que es muy importante que en este momento pues los artistas pues realmente puedan explorar sus propios lenguajes, ¿no? Y ahora que estaba viendo las piezas y que estamos conviviendo aquí y hablando de todo el mundo vegetal y las interacciones que hay entre las plantas, hay muchísimas investigaciones que a mí también me han inspirado mucho sobre cómo sienten, ven, huelen, o sea, las plantas tienen sus 5 sentidos, es toda una inteligencia, ¿no? O sea, hay toda una inteligencia en las cosas. Y hay también como una insistencia que sucede y que en la que aparece la vida, ¿no? Y creo que la práctica artística pues en gran medida también tiene mucho eso, ¿no? Sobre la insistencia en la representación, como la insistencia en la investigación de las formas, y en eso es muy metodológica, al igual que con la ciencia, ¿no? O sea, como que sí hay métodos que se repiten y que están investigando algo. Entonces, pues estos portales creo que la geometría en general que está en la obra de Jimena, pues nos habla de otras inteligencias que son más intuitivas y que es muy importante explorar en este momento, ¿no? Y ahí entra el tema de la subjetividad, ¿no? O sea, no es en este caso más que Jimena con sus experiencias desde la infancia o como una profesional del arte que puede hablarnos de estas otras inteligencias que está pues percibiendo, ¿no? Y que tienen un lado científico, que tienen un lado pues antropológico un poco, ¿no? Con el tema de la recolección de los mitos, entonces pues es muy importante que se siga insistiendo en esto para pues un poco romper estas ideas normativas del arte, ¿no? O sea, realmente creo que si el arte, si uno de los campos en los que se puede experimentar más en el mundo humano es el arte, ¿no? Entonces creo que es muy importante no quedarnos en la idea de lo normal o lo normativo, ¿no? Claro. Muchas gracias, Andrea. Fíjate que yo, justo Jimena, me estaba pensando, me había detenido a pensar justamente en esta parte que dice un poco Andrea, de romper, quizá con las palabras de Andrea, de romper con esta normatividad. Y desde que fui al taller, porque además tu obra se ve diferente en el taller, que también es una experiencia distinta, ¿no? Vives la obra de manera muy diferente en el taller de un artista cuando estás produciendo, y me parece que también por ahí ya tenías unas piezas que estaban en otro proceso de avance, ¿no? Otro tipo de producción. Entonces parece que ahí las dejamos descansar porque además estaban en producción, pero va cambiando la parte técnica y reproductiva de tu visión, de tu análisis sobre el tema que estás trabajando, en este caso los desiertos. Pero estaba pensando también, Jimena, en los aspectos técnicos de la obra, ¿no? Esto de salirte de ciertas normativas o de ciertas reglas, por decirlo así, y por ejemplo tejer la pintura, o sea, esta parte que dices, Andrea, es muy interesante, ¿no? La parte como de que el artista tenga la posibilidad de salirse de la línea, ¿no? De salirse de una percepción mucho más disciplinada y disciplinaria también al mismo tiempo, ¿no? Y entonces te permite como artista, si te das esa libertad de pensamiento, me parece que te abres tú misma un portal hacia ver el desierto de manera diferente, pero también al mismo tiempo cuando lo experimentas, regresas al taller después de esas experiencias,
de romper con esas normativas y entonces pues hacer lo que estás haciendo, ¿no? Que parece que estás haciendo pintura figurativa, pero no solo eso. Por ejemplo, el dibujo que tenemos ahí enfrente, ¿no? Y parece que estás haciendo pintura, pero entonces rompes el lienzo y entonces comienzas a tejerlo, ¿no? Hay una urgencia por, pues como en el desierto, en las propias plantas y la naturaleza y todos los frutos que van dando, pareciera de una manera también desquiciada y muy natural, por revelarse a esas condiciones climáticas incluso, ¿no? O territoriales. Y entonces rompes el lienzo y comienzas a hacer un tejido y finalmente también dentro de las salas de la exposición me gusta detenerme en esta parte en donde pusimos pintura, escultura y dibujo. Entonces ahí me parece que hay un juego bien interesante de tu propia obra, porque de alguna forma es como unos procesos creativos en disciplinas y en técnicas, y entonces parece que se disfruta mucho porque vemos como el proceso, con todo lo que puede salir, ¿no? A partir de tus diferentes percepciones. Pero me parece que esa parte técnica de no respetar, no ser como tan disciplinada en el contexto artístico de pintura, escultura y dibujo, eso también le ha dado una riqueza a tu propia obra en esta serie, y creo que lo has venido manejando desde hace mucho tiempo, porque ya nos conocemos hace unos años. Y entonces esa parte me parece que no solamente se vuelve divertida o entretenida, sino que más allá es conceptualmente propositiva, técnicamente interesante, ¿no? Sí, pues siempre he tenido curiosidad por experimentar con los materiales, y por eso nunca me he casado como con una sola cosa, ¿no? De, bueno, yo soy pintora y solo pinto, o solo hago cerámica. O sea, como que siempre está esta necesidad de estar probando cosas nuevas, y de una vez de que más o menos llego a entender, digamos, la técnica, pues ver cómo la puedo fusionar con las otras cosas que ya sabía antes, ¿no? Conocía antes. Y una cosa que creo que es importante mencionar, porque es muy característico de todo lo que he venido haciendo hasta la fecha, llámese tejido, o antes bordaba sobre cartón, o sea, como que también hay una cosa ahí de querer, sí, como romper un poco en este sentido, como tú dices, con la normatividad. Y por ejemplo, cuando bordaba con cartón era, bueno, un trabajo que es tan fino como el bordado, donde sabes que te lleva una eternidad a hacer pues toda una imagen bordada. ¿Qué pasa si lo hago en un elemento o en un material tan burdo como el cartón, que además se va medio agujereando mientras lo voy cosiendo, y entonces se va rompiendo, y entonces se vuelve como una cosa que es efímera y que probablemente no dure tanto tiempo, ¿no? Pero es algo a lo que le dedicaste mucho tiempo. Entonces como que eso me gustaba mucho y me hacía pensar incluso como en estos mandalas que dibujan, ¿no? Los monjes budistas. Entonces sí, como que esa forma de trabajar siempre me gustó mucho. Es como dejar de poner en esta cosa casi sagrada de ciertos materiales, como puede ser el óleo y un lienzo, y ya cortarlo, que tampoco es una idea que yo inventé, ya lo ha hecho muchos otros artistas en el pasado, pero la cuestión de dedicarle también como cortar y reconstruir y a través del tejido, y de meterle tantas horas de dedicación a eso, me gusta, porque pues sí, como que pone en contraposición como esta cosa, ¿no? Del material sagrado que de repente se rompe, pero lo vuelves a reconstruir a través de un proceso que finalmente me toma tanto tiempo y que implica como un gesto muy repetitivo, porque eso es coser o eso es tejer, que también me lleva a un estado mental muy específico. Y vuelvo a lo de los monjes budistas, que para mí es bien importante, y que de ahí como que reconecta un poco con esta idea de cómo las culturas antiguas también hacían su propio arte, ¿no? Era como, pues no lo hacían como un objeto meramente decorativo, eran generalmente objetos que estaban cargados de, pues sí, de cierto poder para hacer un rito, o porque ahí se veían reflejadas creencias espirituales, místicos, religiosas, yo qué sé. Y entonces, y que estaban conectadas con estados mentales muy específicos.
Entonces como que siento que trato de abordar el tema así que sea lo más cerrado posible, no solo como lo que se ve, sino el proceso me tiene que llevar a ese estado mental que me conecta más como con este tema, ¿no? Y por eso sí es muy importante como la técnica como tal, ¿no? Y esta cosa artesanal, muy manual. Muchas gracias, Jimena. No sé si alguien nos quiera compartir algo, si quiera alguien del público que quiera contarnos su experiencia sobre la obra, alguien que ya lo conoce, ya conocen bien la obra. Alguien que nos quisiera hablar o decir algo sobre alguna pregunta para nuestras invitadas, para Jimena. Y si no es así, bueno, pues yo les quiero agradecer a las tres. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí para pensar a partir de la obra de Jimena en una preocupación y un ecosistema tan importante, tan ancestral, que merece una reflexión continua, porque pues transitar el desierto es como pensar, es la vida, ¿no? Pensar también la vida siempre a pesar de todo lo que está sucediendo y todo lo que vivimos en una vida tan acelerada y llena de tantos espacios diferentes. Pensar el desierto es también pensar la vida fuera de las normativas que estamos acostumbrados a pensarla, ¿no? Y si puedo... Sí, claro, adelante. Yo creo que lo que está muy bonito de lo que están diciendo desde todas las perspectivas es pues hablar de la posibilidad, ¿no? De empezar a darle un nombre o una forma a lo que puede ser, porque también creo que estamos todos tan avasallados con tanta información del fin del mundo y cómo todo se está desintegrando y ¿no? Degenerando, etcétera, que pues esta posibilidad, no se usaron varios términos de la emergencia, ¿no? De nuevas, quizá en biología sería, ¿no? Emergencia de nuevas propiedades o un portal hacia algo nuevo que están haciendo ahí o lo que quieran. Pero este planteamiento de hablar de lo posible también se me hace esencial, bonito y que aporta y que se necesita en estos momentos. 100%. Claro. Sí, Completamente. la esperanza. Sí. Exacto. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias a nuestro panel, Muchas gracias. Jimena, René y Mariana. Gracias. Muchas gracias.